Queridos amigos, buenas tardes. 17 horas con 31 minutos. Estamos puntuales aquí para brindarle buena información para que usted que esté en la casa, que esté en la oficina, que esté en las instituciones, prenda por supuesto el televisor y se informe de todo lo que vamos a conversar con los invitados y con los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Tenemos mucha información. Lo que le puedo contar de inicio es que doña Nemesia Chacolla ha nombrado a la doctora Larisa Fuentes para que, por supuesto, averigüe, investigue, haga una especie de auditoría inmensa, grande, detallada de lo que ha significado todos los gastos, toda la erogación de dinero que ha tenido el Fondo Indígena. Esto transversalizado con el Ministerio de Transparencia, por supuesto, dará algún resultado, que es lo que está esperando toda la población después de todo esto que se ha denunciado de lo que ha estado sucediendo en el Fondo Indígena en todos estos últimos años, en estos últimos meses. En esta tarde ya directamente nos vamos a ir a conversar con nuestro invitado de hoy, es el vocal Ramiro Paredes. Ustedes saben que el día viernes ya empieza la propaganda en medios de comunicación y de esto queremos hablar para que quede bien clarito. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Cómo está Lorena, usted, vocal? ¿Cómo le va? Un gusto ¿Bien? volvernos a encontrar Sí, pues. en este canal. No de mucho tiempo. Casi de un mes y medio, Un dos mes y medio, meses, ¿no? sí, siempre conversamos bonito con Ramiro Paredes y por supuesto con información interesante porque, bueno, cuántos tienen, don Ramiro, cuánto tiempo tienen los medios de comunicación para poder emitir publicidad, propaganda específicamente, no publicidad, propaganda? En las organizaciones políticas, en virtud de lo que señala el artículo 118, pueden llevar adelante propaganda electoral a través de los medios de comunicación, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 10 minutos en redes o canales de televisión, máximos diarios, lo propio en redes o estaciones de radio, máximo 10 minutos diarios, y en medios impresos, máximo 2 páginas diarias y una separata semanal de 12 páginas, tamaño tabloide. Eso es lo que señala la ley. Pero bajo las atribuciones que la propia ley otorga al Tribunal Supremo Electoral, Sala Plena amplió este plazo en virtud de las características propias que tienen las elecciones subnacionales. Lo primero, efectivamente, se aplicó en las elecciones nacionales, cuya cantidad de candidatos, bueno, pueden todavía... ¿Cuántos habían sido los candidatos al final, después de todo? Algo así de 2.800 candidatos. Increíble, ¿no? Increíble, entre concejales, entre asambleístas, en fin. Bueno. Entonces, te manifestaba, se amplió un tiempo adicional de 10 minutos, tomando en cuenta las características que tiene este proceso subnacional y singularmente, pues considerando los cargos a ser electos en los diferentes departamentos, bueno, que son diferentes, especialmente en el escenario tanto de la Asamblea Legislativa como del Consejo Municipal. ¿Hay algún departamento? ¿Cuál es el departamento que más candidatos tiene? Seguramente el que tiene más cargos, ¿no? Más cargos, sí. Más cargos acá, en virtud de lo que establece la ley 581, por ejemplo, en el departamento del Beni, la Asamblea Legislativa Departamental está constituida por 28 asambleístas, que se eligen 3 asambleístas por cada una de las provincias del departamento. De estos 2 por mayoría y 1 por minoría, en lista completa y cesada. Luego se tiene representación de 2 asambleístas campesinos y 2 asambleístas indígenas de los diferentes pueblos. Además, en cada provincia se elige a un o una subgobernadora y en cada municipio a uno o un corregidor mediante voto universal, ¿no? Por simple mayoría. Entonces, los departamentos tienen diferentes características. En el caso de Tarija, la Asamblea Legislativa Departamental está constituida por 30 personas, 2 asambleístas departamentales elegidos por el principio de igualdad territorial en representación de cada provincia, 15 asambleístas
por población, 3 asambleístas departamentales de determinados pueblos indígenas y además se eligen ejecutivos ejecutivos seccionales de desarrollo como representantes del órgano ejecutivo departamental. Entonces, como ves, son diferentes cargos que van a ser objeto de atención del soberano el 29 de marzo. Bien, a ver, entonces quedamos en que todos los medios, o sea, las agrupaciones, los partidos políticos tienen 10 minutos en un medio de comunicación. Claro, ¿Es en cada cierto? medio, en cada medio. Por ejemplo, en la Vía Yala tienen 10 minutos. Pero adicionales otros 10 en estas elecciones subnacionales. Entonces son 20. 20 en términos operativos serían 20 minutos. 20 minutos. Ahora, esos 20 minutos... Diarios. Por pueden organización estar, política. Claro, esos 20 minutos pueden estar distribuidos en diferentes programas, claro. En fin, donde ve el medio de comunicación que es propicio poner propaganda electoral. Claro, donde quiera el cliente. Donde quiera el cliente, claro, más o menos, caso, claro, la organización política, ¿no? En los programas que, bueno, generalmente toman aquellos programas que tienen mayor audiencia, ¿no? Claro. Y así es ahí donde tienen que, bueno, recurrir a la propaganda electoral en términos de spot televisivos. Pero en las cuñas radiales lo propio, ¿no? En noticieros fundamentalmente centrales donde recurren las organizaciones políticas para promocionar a sus candidatos. Que son los espacios de mayor audiencia o programas políticos también, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué los ha hecho sumar 10 minutos más? ¿Ustedes se han dado cuenta que en octubre de pronto ha sido un poco corto el tiempo o cómo ha sido la cosa? Por la cantidad de candidatos y de cargos que van a ser objeto de elección. Por ejemplo, si se van a elegir 4 cargos diferentes, entonces el tiempo de los 10 minutos podría ser no adecuado, ¿no? Y no podría dar igualdad de oportunidades a los demás departamentos y a todos los candidatos, ¿no? Toda vez que cada organización política son aproximadamente 150 organizaciones políticas que están terciando en este proceso subnacional. Por lo tanto, pues habría que darles mayor cobertura para que puedan presentar a todos sus candidatos en términos de propaganda electoral. A ver, me pasan una pregunta aquí, Ramiro. ¿Son 10 minutos para La Paz y 10 minutos para el Alto? Claro, es por circunscripción. Es por circunscripción. Circunscripción, ¿no? En la nacional era circunscripción nacional y por lo tanto los 10 minutos se computaban, digamos, a nivel nacional. Ahora, como hay circunscripción departamental, circunscripción regional y circunscripción municipal. Entonces, los tiempos de aplicación de la propaganda electoral en medios de comunicación está sujeta a la circunscripción respectiva, porque cada circunscripción tiene su respectivo candidato. ¿Cuál es la evaluación de este tiempo que está otorgado por la ley, no es cierto, Ramiro? ¿Cómo ha sido la evaluación del 12 de octubre, del 14? Es positivo, no te olvides que tenemos 5 frentes políticos o 5 organizaciones políticas que terciaron en las elecciones del 2014. Que en realidad no eran muchas, ¿no? No eran muchas y por lo tanto el tiempo establecido en la norma permitía fundamentalmente posesionar a sus candidatos. En elecciones nacionales a quienes se posesiona son a los candidatos principales, porque no te olvides que el sistema electoral, bueno, tiene diferentes características, los diputados plurinominales y los senadores, y además los representantes ante organismos internacionales que fueron electos por primera vez el 12 de octubre, van jalados por la figura del candidato principal, en este caso del presidenciable. Entonces, pues la imagen del presidente efectivamente jalaba a todos estos, del candidato presidencial jalaba a todos estos 8 cargos, a diferencia de los uninominales que ellos en su respectiva circunscripción podían llevar adelante, digamos, la propaganda electoral en función de las características de cada una de las circunscripciones. O sea, diferente, ¿no? Por ello veíamos en los medios de comunicación y fundamentalmente en cuanto a la propaganda electoral, la figura del candidato principal y no tanto así de los demás cargos que, reitero, ¿no? Van directamente relacionados, o la locomotora principal es el candidato a presidente, ¿no? Que jala a los demás vagones. A ver, esta pregunta que nos han hecho es bien interesante porque el Alto y La Paz comparten medios de comunicación. Entonces, si yo pongo, ¿no es cierto?,
en una red grande para que se vea en el Alto, eso va a corresponder obviamente a las circunscripciones del Alto, Claro. ¿no es cierto? Pero el medio de comunicación es de La Paz. Claro, pero claramente la norma dice en redes o canales de televisión. Las redes, bueno, ya abarcan todo, ¿no? Los canales, pueden haber determinados canales en determinadas circunscripciones. Por ejemplo, en el área rural, ¿no? Tienes canales que pueden funcionar, digamos, en un ámbito determinado, ¿no? En cambio, las redes ya son las que incorporan mayores espacios. Bien, ¿qué es lo que no pueden hacer los medios de comunicación, Ramiro? Tanto los medios como los actores políticos, vale decir, las organizaciones y los candidatos, bueno, tienen prohibiciones. Por ejemplo, no pueden, los medios y los actores no pueden canalizar ni pueden presentar propaganda electoral de carácter anónimo. Tampoco pueden estar dirigida esta propaganda a la abstención electoral. No puede atentar contra la sensibilidad pública, contra la honra, dignidad, privacidad de los candidatos o candidatas y de la ciudadanía en general. La propaganda electoral no puede inducir de manera directa o indirecta a la violencia, la discriminación y la intolerancia de cualquier tipo. Tampoco a través de una propaganda electoral puede utilizarse, digamos, este medio para ofrecer dinero o prebenda de cualquier naturaleza. No se puede recurrir a imágenes de la entrega de obras públicas, de bienes, servicios, programas o proyectos. No se puede utilizar los símbolos patrios ni los colores de los símbolos patrios, fundamentalmente. Y además está prohibido que en la campaña electoral se recurra a la utilización de bienes y recursos del Estado. Entonces son aspectos que tienen que ser observados tanto por las organizaciones políticas como por los medios de comunicación, porque un medio de comunicación no puede alegar desconocer la prohibición y difundir, digamos, una propaganda electoral que esté incorporando estos elementos prohibidos que están en la norma. O la utilización de niños, por ejemplo, como se hablaba de niños, niñas o adolescentes. Ramiro, ¿tienen alguien que les monitoree? Sí, tenemos. ¿Ustedes tienen empresas? Se contrató, cada tribunal electoral departamental tiene su equipo de monitoreo y por otro lado también se les asignó los recursos para que puedan contratar en aquellos departamentos donde existen empresas especializadas en monitoreo, también puedan contratar a empresas que les permitan coadyuvar, que les permitan realizar el trabajo de monitoreo a todo lo que significa propaganda electoral. Es decir, si un medio, por ejemplo, estuviera pasando el tiempo límite, en vez de que tenga 20 minutos, por ejemplo, estuviera utilizando 23, es que el tribunal departamental le va a mandar una hojita y le va a decir, cuidado, usted tiene que retirar 3 minutos porque se está pasando 3 minutos. Claro, es así. Efectivamente, ¿no? El tribunal departamental se encarga de informar. Son las instancias ya de efectuar el seguimiento y control a toda la fase de propaganda electoral, ¿no? Y también la instancia que sanciona.